Este es el 9º video al respecto de deformaciones y lo que se comenta es el tensor gradiente de velocidad. En este caso partimos del mapeo, que lo hemos estado describiendo como una función que me dice las coordenadas en un cierto tiempo de un punto que en el tiempo de referencia estaba en esta posición. En un video anterior hemos visto que a partir de este mapeo podemos calcular la velocidad de cada uno de los puntos de este cuerpo que se está deformando, tomando la derivada parcial de este mapeo con respecto al tiempo. Esto resulta en una función de las coordenadas en la configuración de referencia. Pero teniendo en cuenta que podemos invertir este mapeo para una deformación razonablemente bien portada, podemos escribir esta misma velocidad del cuerpo en función de las coordenadas ya deformadas y el tiempo. Por otra parte, también hemos visto que podemos construir un tensor de rango 2 tomando el gradiente de un tensor de rango 1. En este caso, esta velocidad es un vector, es un tensor de rango 1, y entonces vamos a hacer justamente eso. Vamos a definir un tensor de rango 2 como el gradiente del vector velocidad y traspuesto. Es semejante a lo que hicimos antes con este tensor gradiente de la deformación, que es un gradiente con respecto a las coordenadas en la configuración de referencia del mapeo justamente y traspuesto también. Entonces, en este caso, las componentes de este tensor gradiente de la velocidad las obtenemos desarrollando esto que acabamos de escribir. En este último paso, lo único que hicimos fue invertir el orden de los índices para operar esta traspuesta que está indicada aquí. Entonces, el elemento IJ de L es justamente BI derivado con respecto a XJ. Ahora, para poder relacionarlo con algunos otros tensores que ya hemos estudiado, escribamos la componente de este tensor de la siguiente manera. Primero, un medio de lo que ya teníamos, otro medio de lo mismo, un medio del coeficiente que tiene los índices invertidos y menos un medio de este coeficiente con los índices invertidos. Es decir, lo que ya teníamos lo partimos en dos pedazos y luego sumamos 0. Reorganizamos los términos de esta manera. Y tenemos dos partes. Esta primera parte la podemos pensar como la componente de un tensor D mayúscula. Y esta segunda parte la podemos pensar como menos la componente de un tensor W mayúscula. Es decir, tenemos dos tensores, tales que y una de las razones para haber descompuesto este tensor L en dos tensores D y W es que este tensor de aquí se parece mucho
a un tensor que ya habíamos descrito, que es el tensor infinitesimal de deformación. Y ambos, tanto este tensor D como este tensor epsilon, son simétricos. Lo cual quiere decir que si yo tomo la traspuesta, me queda exactamente el mismo tensor. Y en términos de las componentes, lo que quiere decir es que si intercambio los índices, me queda la misma componente. Y este otro tensor que está acá es un tensor antisimétrico. Lo cual quiere decir que si yo tomo la traspuesta, entonces me queda menos este tensor. Y en términos de la componente, lo mismo. Si yo intercambio los índices, me queda menos esta componente. Al tensor D lo llamamos tensor tasa de deformación y al tensor W tensor de vorticidad. Ahora, voy a poner aquí juntos los tensores infinitesimal de deformación y tensor tasa de deformación. Son muy parecidos. Lo que aparece en este caso, en el tensor infinitesimal de deformación, es el desplazamiento, U. Y lo que aparece en este caso, en la tasa de deformación, es la velocidad, V. Si yo derivo el desplazamiento con respecto al tiempo, tengo justamente la velocidad. Entonces, de alguna manera, hay una cierta relación entre estos dos tensores en cuanto a una derivada con respecto al tiempo, pero hay que tomar un poquito de cuidado para hacer esta relación. Entonces voy a desarrollar un poquito. De manera estricta, escribiendo las definiciones, se puede observar que esta relación se cumple. Repito, aquí lo que hay que hacer es escribir simplemente las definiciones y manipular un poquito la expresión. No lo hago para no tomar demasiada álgebra que pueda distraer el punto. Lo que quiero hacer es recordar dos aproximaciones que hemos usado. Esta y esta otra. Entonces voy a escribir la expresión que puse aquí arriba en términos de notación de índice y voy a aplicar estas dos expresiones para ver en un orden consistente con lo que hemos trabajado, a orden eta, qué es lo que esta expresión me dice. Entonces tengo observo los índices libres en este caso son J y S. Entonces sustituyo las expresiones. Corrijo. Luego, observo que al operar esta delta con estos términos de acá, lo único que va a pasar es que me sustituye un índice. Lo mismo de este lado. Al operar esta delta con estos términos de acá, lo único que va a pasar es que me sustituye un índice. Y lo otro que tengo es la operación de este término de orden eta con estos términos de aquí. Si yo pudiera argumentar que estos términos también son de orden eta, entonces esa operación sería de orden eta cuadrado. Lo voy a escribir así.
De este otro lado tengo la derivada del tensor infinitesimal de deformación y un término que yo quisiera argumentar que también es de orden eta cuadrado. Es decir, al tomar la derivada de un término de orden eta cuadrado, tengo otro término de orden eta cuadrado. Entonces me hace falta comentar la justificación de este y la justificación de este. De alguna manera, las dos justificaciones tienen que ver con lo mismo. Yo sé, por lo que se argumentó en los videos anteriores, que la derivada de ui con respecto a xj es de orden eta. Eso quiere decir que esa componente es un escalar, desde luego, y es un campo que tiene un valor en cada uno de los puntos del espacio, y ese valor tiene un orden de magnitud que está descrito a través de esta eta que nosotros hemos puesto acá. Si esta función cambia de manera suave con respecto al tiempo, entonces su derivada con respecto al tiempo también será de orden eta. Es decir, el término será de orden eta también. Más o menos lo mismo pasa con este otro término de acá. En este momento no tengo escrito de manera explícita cómo es este término eta cuadrado, pero es un escalar, es un campo, y si este campo cambia de manera suave con respecto al tiempo, yo puedo esperar que el cambio que tenga también sea de orden eta cuadrado, es decir, su derivada con respecto al tiempo también sea de orden eta cuadrado. Desde luego hay casos donde este tipo de cosas dejan de cumplirse. Por ejemplo, en una fractura o en una onda de choque, yo tengo un cambio de un cierto orden en un tiempo muy pequeño, y eso me da una derivada con respecto al tiempo y también con respecto a las coordenadas espaciales muy alta. Pero suponiendo que no tenemos un cambio de ese tipo, entonces podemos decir que estos términos son de orden eta cuadrado, este de aquí y este de acá. Entonces, a orden eta tengo esta igualdad, lo cual es exactamente decir que a orden eta y eso es bueno porque si yo ya tengo una interpretación geométrica para este tensor de aquí, entonces puedo utilizarla para darle una interpretación geométrica a este tensor de aquí, que es el tensor tasa de la deformación. Entonces, podemos escribir nuestro tensor tasa de deformación de esta manera, de donde podemos observar una interpretación geométrica. Esta representación matricial está en términos de la derivada con respecto al tiempo, de esto que llamamos extensión unitaria, que es cuánto cambia la longitud de una diferencial que estaba originalmente apuntando en la dirección 1, por ejemplo, sería esta. ¿Cuánto cambia esa longitud en términos de su longitud original? ¿Y cuánto cambia eso con respecto al tiempo? Lo mismo para el segundo elemento de la diagonal. ¿Cuánto cambia esta extensión unitaria referida a una diferencial de longitud que apunta en dirección 2? ¿Cuánto cambia eso con respecto al tiempo? Y lo mismo para el tercer elemento de la diagonal. Y los elementos fuera de la diagonal, que tienen un medio aquí, están referidos a el cambio en el ángulo que había entre dos diferenciales que apuntaban en direcciones de los ejes coordenados originales. Entonces hay un cambio en ese ángulo al aplicar el mapeo, lo cual corresponde a esta deformación. ¿Y cuánto cambia ese cambio del ángulo con respecto al tiempo? Es este coeficiente que tenemos acá. Entonces tenemos una interpretación geométrica a orden eta de este tensor tasa de deformación. Es prácticamente lo mismo que teníamos al respecto de el tensor infinitesimal de deformación, solamente que tomando la derivada con respecto al tiempo. Por otra parte, tomemos el otro tensor.
el tensor de vorticidad, que quedó definido como, es decir, entonces, para darle una interpretación física a este tensor de vorticidad, recordemos lo que es la vorticidad. La vorticidad, que alguna vez se denota con una letra omega, que es un vector, es el rotacional de la velocidad. Y escrito en notación de índice, se ve de esta manera. Como sabemos, esta expresión de aquí denota una suma de muchos términos, en este caso 27 términos, de los cuales solamente son diferentes de 0, 6. Entonces, escribámoslos de manera explícita. La idea de haberlos escrito de esta manera es poder observar que estos coeficientes que aparecen aquí son muy semejantes a lo que aparece acá. Es decir, las componentes de este tensor de vorticidad son justamente estas componentes de este vector de vorticidad que está aquí. Para establecer esta relación de manera clara, escribamos explícitamente la representación matricial de este tensor. Este elemento de aquí es 0. Eso se observa al poner los índices iguales, se restan y da 0. El elemento de aquí es este elemento de acá, con un signo. El elemento de acá es justamente este elemento de acá, el signo es igual, de hecho, y el otro elemento es el primero, pero con el signo cambiado. Los elementos de la diagonal son 0, y como habíamos señalado antes, los elementos que están debajo de la diagonal son menos los elementos que le corresponderían en el caso de que fuera simétrica. Entonces, esta misma representación matricial la escribo como y los elementos debajo de la diagonal no los escribo. Es decir, este tensor vorticidad tiene justamente tres entradas independientes que son exactamente las mismas tres entradas del vector de vorticidad. Y la vorticidad, como vector, tiene una interpretación geométrica que se puede enunciar de la siguiente manera. Es 2 veces la velocidad angular de una partícula muy pequeña que viaja junto con el fluido y rota. La velocidad angular de esa rotación está descrita por esta vorticidad que está aquí. La magnitud del vector vorticidad es 2 veces la velocidad angular de esa pequeña partícula que va rotando mientras va viajando junto con el fluido. Y desde luego, esta rotación está causada por el campo de velocidades v, que es el campo de velocidades con que se mueve este cuerpo que se está deformando. En muchas ocasiones, esta vorticidad se utiliza para describir fluidos. Por eso dije fluido de manera casi inmediata hace un momento. Entonces, nuestro tensor gradiente de la velocidad lo podemos descomponer en dos pedazos. Primero, el tensor D, que se llama tasa de deformación, que es un tensor simétrico, me indica cuál es la derivada con respecto al tiempo de una dilatación de un pequeño elemento del cuerpo que se desplaza con esta deformación del cuerpo.
Y el segundo tensor, el tensor de vorticidad, me está indicando a qué velocidad va a rotar este pequeño elemento del cuerpo por virtud de la deformación del cuerpo. Este tensor de vorticidad es un tensor antisimétrico.